El montañismo no es un reto para los débiles de corazón. Incluso los atletas más experimentados pueden morir allá arriba, entre las alturas, o caer víctimas de avalanchas, frío o pruebas aún más crueles. Pero lo que ocurrió con 8 alpinistas soviéticos en 1974 aún puede helarte la sangre. Adiós, vamos a morir. Estas fueron sus últimas palabras grabadas en una cinta. Más tarde, un grupo de escaladores halló sus cuerpos, 8 mujeres congeladas en la nieve, pero ¿pudieron haberse salvado? Junio de 1974. En la Unión Soviética se celebra una convención internacional de montañismo, un evento de gran importancia. El objetivo, escalar el imponente pico Abu Ali Ibn Sina, conocido en ese entonces como el Pico Lenin. Una bestia de roca y hielo de 7.134 metros, ubicada entre Tayikistán y Kirguistán, en la majestuosa cordillera de Pamir. Por primera vez en la historia, una gran expedición de los Estados Unidos participaba en este evento. Según los medios oficiales, el encuentro buscaba suavizar las tensiones entre ambas potencias, pero en realidad se trataba de una herramienta de propaganda para la URSS. Una oportunidad para presumir la grandeza de sus montañas inexploradas y el poderío de sus montañistas. Arlene Bloom, una de las participantes estadounidenses, recordaba haber observado las tiendas soviéticas, cerradas con botones, y los zapatos anticuados de los rusos, y pensó, la tecnología soviética está llegando al espacio más rápido de lo que está llegando a las montañas. Al principio, el equipo estadounidense de alpinismo contaba con una sola mujer, pero cuando la delegación se enteró de que el gobierno soviético enviaría un grupo compuesto exclusivamente por 8 mujeres, decidieron sumar una más, Molly Higgins. En otros equipos internacionales, ni una sola mujer. Es curioso que, más tarde, Arlene Bloom, la alpinista estadounidense, escribió que muchas mujeres habían querido formar parte del equipo. Ella misma había solicitado unirse, pero fue rechazada. Aún así logró infiltrarse en la expedición, como parte del equipo suizo. Unas 70 personas de 10 países diferentes instalaron sus carpas en un campamento enorme, una verdadera ciudad de lona entre las montañas. Y al otro lado del río, unos 60 montañistas más, todos del bloque oriental rusos y funcionarios, levantaban su propio campamento. Aunque los hombres eran mayoría aplastante, una mujer soviética destacaba entre todos. Su nombre, Elvira Shatayeva. Tenía solo 32 años, pero ella ostentaba el título de maestra del deporte de la URSS, la más alta distinción deportiva del país. Durante la presentación en el campamento base, Elvira mostró con orgullo su medalla ante la comunidad internacional de alpinistas. Molly Higgins recordaba haberla vista retrocediendo tras sobrevivir a una avalancha mortal. Entre rocas enormes, divisó a Elvira de pie, firme. A los ojos de Molly parecía una especie de heroína, fuerte, imponente, con ojos azules intensos. Estaba rodeada de 4 hombres rusos, todos obedeciendo a sus órdenes. Al ver que el alpinista estadounidense Mayo Kell cojeaba después de lanzarse una grieta para evitar la avalancha, Shatayeva no dudó. Ordenó que alguien cargara su mochila. Después, se acercó a Higgins y se presentó. Fue la única conversación que tuvieron ellas dos. Pero para Molly, esa breve charla lo cambió todo. Desde ese instante soñó con ser tan fuerte como ella. Rápidamente, Shatayeva se convirtió en su heroína personal. El corresponsal de New York Times en Moscú, Christopher Grant, la describió así: una rubia impactante con pómulos altos y unos ojos azules felinos. Había llegado para liderar al equipo de los mejores alpinistas de la Unión Soviética en un asalto al temible Pico Lenin. Entonces Molly Higgins fue directa, preguntó si podía unirse a las alpinistas rusas en el ascenso. La respuesta fue un rotundo no. Lo mismo le ocurrió a su amiga Arlene Bloom, de quien ya hablamos al principio. Cuando intentó acercarse a la mesa repleta de estadounidenses, fue completamente ignorada. Nadie la miró, nadie la saludó. Quiso que la tierra la tragara. Pero en ese instante ocurrió algo inesperado. La mujer que todos llamaban la rubia rusa deslumbrante, Elvira Shatayeva, le hizo una seña, le invitó a sentarse a su mesa. Shatayeva se presentó y saludó a Bloom. Durante la conversación, le confesó algo perturbador. La mayoría de los hombres soviéticos creían que su equipo de mujeres jamás lograría conquistar el Pico Lenin.
con sus 7.134 metros de altura. Pero ellos no estaban allí para rendirse. Elvira le reveló que su objetivo era convertirse en el primer grupo completamente femenino en alcanzar la cima. Bloom le propuso unir fuerzas, subir juntas, pero Shatayeva decidida respondió: eso no es posible. Poco después, los estadounidenses descubrieron la magnitud de lo que planeaban las soviéticas. No solo querían escalar la montaña, planeaban abrir una nueva ruta, subiendo por la arista noreste y descendiendo por la arista noreste hasta el pico Rezdelnaya. Una hazaña que ni siquiera los hombres rusos habían logrado, ni una sola vez. Bloom sintió un escalofrío. La ambición de Shatayeva era admirable, pero peligrosamente arriesgada. Intentar hacerla cambiar de idea sería inútil. Pero ¿qué pasaba realmente del otro lado del campamento, donde las soviéticas se preparaban para el ascenso? El equipo estaba formado por 8 mujeres: Elvira Shatayeva, Nina Vasileva, Valentina Fateiva, Ilsinar Muhamedova, Tatiana Sardashova, Galina Perejoyuk, Ludmila Mansharova e Irina Lumintseva. Todas eran alpinistas experimentadas, se conocían de expediciones anteriores. El propio Vladimir Shatayev, esposo de Elvira, escribiría más tarde en sus memorias que el grupo se comportaba como una familia. Nadie les escuchó una sola discusión, ni un solo conflicto. Pero la montaña no perdona a nadie. Pero mientras muchas mujeres admiraban a las montañistas soviéticas, los hombres no compartían ese entusiasmo. Uno de ellos fue Vladimir Kavunenko, quien incluso ofreció a las mujeres unirse a su equipo masculino. Shatayeva respondió que su objetivo no era jugar a escalar. Su misión era mucho más profunda: romper estereotipos, probarle al mundo que las mujeres también podían escalar montañas imposibles y conquistar cumbres inexploradas. ¿Pero qué tenía de especial el pico Lenin? ¿Por qué era tan peligroso? La mayoría de expediciones siguen una única ruta, subiendo y bajando por el mismo camino. En esa ruta se montan campamentos intermedios que sirven como refugios vitales para los escaladores al borde del colapso. Pero el plan de Shatayeva era diferente: trazar una nueva ruta. Eso significaba que en el ascenso debían cargar con todas las tiendas y provisiones que necesitarían luego para el descenso. Y al bajar, tendrían que levantar campamentos desde cero, sin importar cuánta energía les quedara, ni qué tan cruel fuera la montaña. Elvira había decidido que montaría un último campamento en la cima misma, antes de iniciar el descenso por una ruta jamás recorrida. El 26 de julio de 1974, mientras los equipos aún entrenaban y se aclimataban, un terremoto sacudió la cordillera del Pamir. Una avalancha brutal descendió por el pico Lenin. La nieve lo cubrió todo y sepultó al sublíder del equipo estadounidense, Robert Craig, junto al montañista John Gary Ullin. Craig fue rescatado al tiempo, pero Ullin murió bajo la nieve. Durante el intento de rescate, otra avalancha golpeó la zona. Craig y sus 2 rescatistas quedaron atrapados por segunda vez. Fue necesaria la intervención del gobierno soviético, que envió un helicóptero a lanzar suministros desde el aire. El clima mejoró un poco y con ayuda de otro equipo lograron sacarlos con vida. Apenas 4 días después de la tragedia, los primeros grupos comenzaron la travesía hacia la cumbre. Las 2 alpinistas estadounidenses lograron conquistar el pico Lenin. Molly Higgins el 3 de agosto y Marty Hoy el 4 de agosto. Ambas eligieron la ruta más segura por Rezdelnaya. Pero mientras tanto, las mujeres soviéticas se preparaban para ascender por la cara más fría, más empinada y más letal. El 3 de agosto, el equipo feminista soviético ya estaba listo para comenzar su ascenso final hacia la cima. Pero Shatayeva tomó una decisión: ordenó un día de descanso a propósito. La razón: evitar coincidir con el equipo masculino que planeaba escalar al día siguiente. Había escuchado por radio que el director del campamento base, Vitaly Avalokov, había asignado a los hombres la tarea de ayudar a las mujeres durante el descenso. Shatayeva no lo permitió. Postergó el descenso un día entero, para que nadie pudiera decir que las mujeres necesitaron ayuda masculina. Esta decisión le costó a Shatayeva y a su equipo la vida. El 4 de agosto, un alpinista llamado Richard Alan North talló escalones en el hielo mientras descendía, exhausto después de haber alcanzado en la cima el solo. La falta de oxígeno lo tenía al borde del delirio. Veía cosas, oía cosas, pero siguió bajando.
Unos 120 metros debajo de la cima, se cruzó con las alpinistas soviéticas. Marchaban en fila, subiendo lentamente, pero con buen ánimo. El viento rugía y la visibilidad era mínima, apenas unos cuantos metros. Nord apenas podía respirar, pero las mujeres bromeaban. «Somos fuertes», dijeron con una sonrisa congelada en los labios. Horas más tarde, Abalakov dio la orden desde el campamento base. Todos debían comenzar el descenso de inmediato. Una tormenta peligrosa se acercaba a gran velocidad. Pero el equipo de Shatayeva no obedeció, o quizás nunca recibió el mensaje. Las mujeres avanzaron hasta la zona más alta y helada del equipo y ahí mismo montaron su campamento, justo en el borde oriental de la cima. Esa misma tarde, a las 5 p.m., Shatayeva informó por radio que el clima empeoraba, que la nevada no se detenía. Pero de manera inquietante, consideraba es una buena señal, porque así, según dijo, nadie podría acusarlas de seguir huellas marcadas por otros escaladores. El 5 de agosto, ya entrada la tarde, el equipo finalmente alcanzó la cima. A las 5 p.m. llamaron al campamento base. No podían ver absolutamente nada, la niebla y la nieve lo cubrían todo. No encontraron la ruta de descenso y decidieron esperar. Esa noche, los estadounidenses en el campamento base durmieron vestidos y con los zapatos puestos, temiendo que los vientos violentos desgarraran sus tiendas. Las ollas eran de nylon, con cierres metálicos y varillas de aluminio, pero las soviéticas solo tenían tiendas de algodón con varillas de madera, y esa primera noche el viento despedazó 2 de ellas. Los relatos sobre lo que ocurrió después varían, pero según escribió Vladimir Shatayev en su libro, desde el campamento base, ordenaron a las mujeres descender de inmediato, si era posible, o al menos esperar a que cayera la noche. Otra versión sostiene que el director del campamento les indicó descender a primera hora del siguiente día, por la misma ruta que habían usado para subir y que ya conocían bien. El 6 de agosto a las 10 de la mañana, Shatayeva contactó al campamento base por radio. El clima seguía igual, cero visibilidad. El viento no había cedido. Pidió instrucciones. Desde abajo en la base, el comandante le recomendó que desayunaran y que se comunicarían de nuevo a la 1 de la tarde. Pero a esa hora, todo estaba peor. El viento era una furia implacable. Shatayeva, decidida a no seguir esperando la muerte en silencio, anunció que iniciarían el descenso. Preguntó si podían enviar a alguien en su ayuda. La respuesta fue devastadora. Nadie iría. Debido al clima extremo, solo los alpinistas individuales que quisieran arriesgar sus vidas podrían intentar subir por su cuenta propia. A las 5 de la tarde, Shatayeva volvió a comunicarse. El viento seguía aumentando, y con él se desvanecían las últimas esperanzas. Pidió incluso hablar con el médico. Una de las mujeres estaba muy mal. Había vomitado tras cada comida durante todo el día. Shatayeva temía un problema hepático, pero sin medicinas ni diagnóstico, era imposible hacer algo útil por la mujer. El comandante del campamento expresó preocupación. Los síntomas podían indicar una neumonía avanzada. Deben bajar de inmediato. Pero entonces, otra mujer cayó enferma. Después de una inyección con lo poco que tenían, el grupo comenzó a bajar, sin rumbo claro, bajo una tormenta infernal. La mañana del 7 de agosto, Shatayeva contactó al campamento con una noticia desgarradora. Irina Lumintseva había muerto. Falleció la noche anterior, a las 11 p.m. durante el descenso. Probablemente murió congelada mientras sostenía la cuerda de seguridad para que sus compañeras pudieran bajar. El viento había destruido todas las tiendas y el equipo. Las ráfagas alcanzaban hasta 145 km por hora. Desde el campamento, Abalakov presionó a Shatayeva. Creía que aún tenían fuerza suficiente para bajar sola y salvarse, pero Shatayeva se negó a abandonar a sus compañeras. De las 8, solo 2 seguían conscientes y medio sanas. Las otras 3 estaban gravemente enfermas. Shatayeva le confesó al campamento que ella casi no tenía fuerzas, pero también dijo con voz firme: no puedo dejarlas morir solas. A las 10 de la mañana llegó un último mensaje por radio, uno que dejó helado a todo el campamento. Antes, todo esto era hermoso y arriba, pero ahora solo siento una tristeza infinita. A las 3:30 de la tarde llegó otro mensaje por radio. Shatayeva sonaba agotada, perdida.
Era como si se estuviera despidiendo, como si pidiera perdón por haber fallado. Desde el campamento base, a Balakov, desesperado, le prometió que la ayuda estaba en camino. Para las 5 de la tarde, solo 3 mujeres seguían con vida. En ese momento, el viento azotaba con velocidades entre 128 y 160 km por hora. La temperatura en la cima, menos 40 grados Celsius. A las 8:30 de la noche del 7 de agosto se escuchó la última transmisión de Shatayeva. Ahora solo quedamos 2, y ahora todas vamos a morir. Lo sentimos mucho. Intentamos, pero no pudimos. Por favor, perdónenos, los amamos. Adiós. El 8 de agosto, finalmente el clima mejoró. El equipo estadounidense, Alan Steck, Christopher Wren y Joe Glidden, que había sobrevivido a la tormenta con equipos dañados, comenzó el ascenso, sin saber aún la tragedia que había ocurrido allá arriba. Encontraron 7 cuerpos, y al cruzarse con el equipo japonés, que había logrado introducir una radio potente a pesar de las aduanas, enviaron el mensaje más devastador al campamento base. Junto al cuerpo de Shatayeva yacían 2 mujeres más, medio enterradas en la nieve. Otros 2 cuerpos fueron hallados sobre una tienda de campaña rota. Otra mujer más murió congelado mientras sostenía la cuerda de seguridad. El 8º cuerpo fue hallado una semana después, más abajo, cuando el esposo de Elvira y el equipo de rescate llegaron para identificarlas y bajarlas. Un miembro del equipo de rescate relató algo perturbador. Los recuerdos de aquellas mujeres y las alucinaciones sonoras los persiguieron durante mucho tiempo. Decían haber escuchado voces, gritos de una joven afuera de la tienda, pero cada vez que salían, descubrían que no era más que el sonido de las cuerdas, tensadas bajo el peso de la nieve. Los expertos concluyeron que la causa principal de la tragedia fue el clima infernal que se desató sin previo aviso. Vientos huracanados cargados de nieve, un descenso drástico de temperatura y presión, y visibilidad nula. Claro, no faltaron los que quisieron teñir esta historia con teorías de conspiración, señalando las tiendas rasgadas como si solo un ser humano en un ataque de histeria pudiera haberlas destruido así. Algunos culparon a las mujeres por feminismo exagerado y por no aceptar ayuda masculina, sugiriendo que todo se habría evitado si lo hubieran hecho. Pero vale la pena recordar que aquella misma tormenta sepultó a decenas de alpinistas hombres, así que en este caso, el género no tuvo nada que ver. Un alpinista llamado Williamson, que se encontraba en el campamento durante la tormenta, fue claro: las mujeres del equipo soviético no eran débiles, ni tontas. Y él, dijo, no tenía derecho a juzgarlas, solo eran víctimas de una situación imposible. La tormenta era muy fuerte, y lo que soportaron fue sobrehumano. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más contenido como este.